Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Geriatría y Hematología, que debemos conocer, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Mónica Hurtado y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo ofrecer información sobre hematología geriátrica, métodos de actuación y conocimientos generales para el cuidado de pacientes y avances dentro de esta especialidad. Para ello, contamos hoy con la presencia del doctor Raúl Córdoba Mascuñano, coordinador de la Unidad de Linfomas del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 o 40 minutos de exposición y que una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna consulta, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Sin más dilación, doy pues paso al doctor Raúl Córdoba Mascuñano. Ya vemos su pantalla, doctor. Aquí, listo. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabéis que soy un fiel a los congresos de GEPAC y a esta semana de las enfermedades oncomatológicas, y para mí es un honor poder formar parte de los hematólogos que vamos a compartir información con todos vosotros. El objetivo de mi presentación de los próximos 20-30 minutos es hablar de un nuevo campo que tenemos en medicina, en el caso de las enfermedades oncohematológicas, que es la hematogeriatría o hematología geriátrica. Y lo que es realmente que tenemos que preguntarnos es qué es lo que realmente les importa a los pacientes mayores con una enfermedad oncohematológica cuando le vamos a ofrecer un tratamiento, porque quizás las necesidades que tengan pueden ser diferentes a la de los pacientes más jóvenes. Y pondré algún ejemplo de una forma en España, en el mundo occidental, que es la leucemia linfocítica crónica. A modo de introducción, pues la hematogeriatría o hematología geriátrica pues no es una nueva especialidad médica, sino es un área de conocimiento transversal que nos va a englobar a todo ese equipo multidisciplinar de profesionales que atendemos a los pacientes mayores con enfermedades de la sangre, con enfermedades hematológicas, hematólogos, geriatras, enfermeras, farmacéuticos, hospitalarios. Es decir, es un equipo que nos vamos a centrar en el cuidado específico que van a tener los pacientes mayores. Y el objetivo fundamental es tratar de adaptar el tratamiento y de individualizarlo. ¿Por qué es importante ahora hablar de hematología geriátrica y no hace unos años? Pues en principio porque la población está cambiando, la población está envejeciendo, y fijaos cómo en esta gráfica, datos de la OCDE, España se encuentra en el segundo lugar de países más envejecidos del mundo. En este estudio entre 1970 y 2014, y se estima que para el año 2050 España va a sobrepasar a Japón y vamos a ser el país con la población más envejecida del planeta. Por lo tanto, tendremos que adaptar todo nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de atención a la población para centrarnos sobre todo en cronicidad y en personas mayores que puedan tener otras enfermedades, que es lo que llamamos comorbilidades, como veréis a lo largo de la presentación. Todos los países no vamos a tener el mismo problema y es importante que atendamos a nuestra pirámide de población. Fijaos cómo en la parte más abajo nos vamos a encontrar en el año 2019 el baby boom que nos encontramos aquí, toda esta población, toda esta gente que nació entre 1960 y 1970. Todo este gran grueso de población va a ir envejeciendo, y fijaos cómo en el año 2050 nos vamos a tener que toda esta población del baby boom va a haber envejecido, y se estima que en esta fecha 1 de cada 3 españoles va a tener más de 65 años. Sabéis que la edad laboral cada vez se está extendiendo más, pero nos vamos a encontrar una población en España tremendamente envejecida. Y si atendemos a qué es lo que va a ocurrir con las enfermedades hematológicas, pues fijaos cómo nos vamos a encontrar que existen ciertas enfermedades como la leucemia linfocítica crónica, cuya incidencia se va a encontrar incrementada a medida que la población va envejeciendo. Y fijaos cómo en personas menores de 60 años, pues nos lo vamos a encontrar
5 casos por 100.000 habitantes, pero en cambio, personas de más de 80 años lo vamos a encontrar en más de 30 casos por 100.000 habitantes. Es decir, se va a multiplicar por 6 esta incidencia ajustada a la edad. Si atendemos a la incidencia, es decir, a los casos nuevos que se diagnostican de leucemia linfocítica crónica, no tenemos datos exactos a nivel español y tenemos que recurrir a datos de registros americanos. Y aquí os presento los datos del Instituto Nacional del Cáncer americano. Y fijaos cómo la edad mediana de diagnóstico del LC son 70 años, es decir, ya es una población de edad avanzada. Y fijaos que como donde más se diagnostica es entre los 65 y los 74 años. Fijaos cómo el gran grueso de nuestros pacientes se va a encontrar aquí. Y los pacientes jóvenes van a ser candidatos a recibir unas terapias más intensivas y en cambio estos pacientes mayores no van a ser candidatos a recibir las terapias convencionales, pero se nos abre un abanico de nuevas terapias, de nuevos fármacos orales no basados en quimioterapia, que van a ser fármacos ideales para este grupo de pacientes. Y en cambio, si atendemos a la mortalidad debido a la leucemia linfocítica crónica, vemos que la mediana de muerte debido a la enfermedad está en los 81 años. Es decir, los pacientes mayores, por múltiples razones, van a tener mayor mortalidad que los pacientes jóvenes debido a esta forma de leucemia. Y en parte se debe a que tienen otras enfermedades y no son capaces de tolerar bien los tratamientos. En segundo lugar, porque en ocasiones podemos sobretratarlos, es decir, darles un tratamiento más intensivo del que el paciente puede tolerar, y en otras ocasiones pueden tener un infratratamiento, es decir, pensamos que por el hecho de ser mayor no van a tolerar los tratamientos y no le vamos a dar un tratamiento adecuado. Y para esto está la hematogeriatría, la hematología geriátrica, para tratar de identificar qué paciente está fit, qué paciente está bien y nos pueda tolerar un tratamiento y por lo tanto no acortar su vida debido a la enfermedad, y aquellos pacientes que están unfit o que son frágiles para poderles atenuar el tratamiento y al menos no darles toxicidad. Por lo tanto, va a ser muy importante que no solo atendamos a la edad cronológica, que es aquello que nos dice el DNI con nuestra fecha de nacimiento, sino que atendamos a la edad biológica. Como veis aquí, pues el envejecimiento se asocia a una disminución de la reserva funcional de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Y esto va a hacer que los pacientes mayores y que estén más envejecidos van a tener una peor tolerancia a los tratamientos. Y por lo tanto van a tener un incremento en la susceptibilidad de tener otras enfermedades y daños debido a nuestras intervenciones. Por lo tanto, vamos a tener más iatrogenia, que es como llamamos en medicina al daño provocado por nosotros, por los tratamientos o por los procedimientos médicos o quirúrgicos. Por lo tanto, va a ser muy importante que a todo paciente de una edad avanzada tratemos de buscar cuál es su edad biológica, es decir, su reserva funcional. Y parece que es importante que tenemos que empezar a separarlo a partir de los 70 años. Y esto es debido a esta gráfica de aquí. Fijaos cómo nos podemos encontrar una persona de 70 años que va a tener una edad biológica menor, por ejemplo, 50 años, y es debido a que sus órganos están en mucho mejor condición que otra persona de 70 años. Pero nos podemos encontrar al revés. Una persona de 70 años con unos órganos mucho más envejecidos y por lo tanto van a ser mucho más frágiles y nos van a tolerar peor el tratamiento. Y parece que hasta los 70 años la edad biológica y la edad cronológica van más o menos de forma paralela, es decir, que se aproximan mucho, pero a partir de los 70 las curvas se separan y nos podemos encontrar pacientes de 80 años que están muy bien y pacientes de 80 años que no están tan bien y que tenemos que tener especial precaución a la hora de individualizar el tratamiento. Y esto es lo que va a hacer la hematogeriatría, va a ser buscar los gaps, los huecos, los déficits que van a tener nuestros pacientes para no dañarlos más. Y siempre ponemos el ejemplo del juego de la yenga. Para los que lo conozcáis, pues sabéis que es un bloque, son bloques de madera y el juego consiste en ir quitando bloques de madera para evitar que la torre caiga. Si os fijáis aquí, esta torre está completamente, tiene la altura conservada, es decir, el paciente nos viene bien a la consulta, pero le faltan muchísimos huecos. Y eso es lo que trata de buscar la hematogeriatría. Y lo que tratamos también de saber es qué bloque no debemos de quitar para que la torre no se nos caiga. Porque, por ejemplo, si quitamos este de aquí, es muy posible que la torre caiga y el paciente entre en dependencia o que incluso aumentemos su riesgo de mortalidad.
Por lo tanto, cuando nos enfrentamos ante un paciente mayor con cáncer, en este caso con una enfermedad oncohematológica, pues no solo debemos de prestar atención a si la enfermedad es agresiva o no lo es, a la eficacia o la toxicidad del tratamiento, sino que tenemos que prestar atención a otros aspectos más centrados en el paciente, como por ejemplo la tolerabilidad a los tratamientos, qué otras enfermedades tienen, si es un paciente frágil o no, su expectativa de vida y sobre todo su calidad de vida y lo que nos cuente él cómo está experimentando tanto la enfermedad como los tratamientos. Y a esto nos va a ayudar la hematogeriatría a individualizarlos. Por lo tanto, cuando nos encontramos con un paciente mayor, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el objetivo de tratamiento con nuestro paciente y hablarlo con él y consensuarlo para que los dos estemos alineados en el mismo equipo y vayamos en la misma dirección. Tenemos que atender a sus perfiles de comorbilidades, es decir, a qué otras enfermedades tiene el paciente, qué perfil qué fenotipo de fragilidad, es decir, el paciente es frágil o no para tolerar nuestros tratamientos y sobre todo pues tratar de buscar qué fármacos se van a adecuar mejor a las características de la enfermedad, que es lo que conocemos como factores predictivos de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, nos vamos a poder clasificar a los pacientes en 3 grupos: paciente fit o robusto, paciente vulnerable o frágil o paciente paliativo o unfit. Porque fijaos cómo los objetivos de tratamiento van a ser distintos. Si el paciente es fit o robusto, pues vamos a intentar curarlo y prolongar su supervivencia y vamos a priorizar la eficacia de los tratamientos. En cambio, si el paciente es frágil, tenemos que adecuar y atenuar el tratamiento y combinar eficacia con baja toxicidad y con el objetivo final de conseguir una buena respuesta para controlar la enfermedad, pero a lo mejor no es la curación nuestro objetivo final. Y en cambio, el paciente unfit o de mal pronóstico, lo que debemos de priorizar es no hacer daño, porque en ocasiones, con una intención de curarle y de hacerle bien, podemos provocarle una toxicidad que puede ser irreversible y provocarle un daño más que un beneficio. Por lo tanto, tenemos que definir y aclarar conceptos. Comorbilidad, os he contado anteriormente, que es la presencia de 2 o más enfermedades que se diagnostican en la misma persona. Por ejemplo, pues un paciente con una enfermedad oncohematológica, pues que tengan una comorbilidad cardíaca, como por ejemplo una arritmia o un infarto de miocardio que haya podido tener los meses previos, o por ejemplo una diabetes o por ejemplo una hipertensión. Y en cambio, fragilidad no tiene que ver solo con las enfermedades que tiene uno, sino que es un estado de vulnerabilidad a tener pues, efectos adversos a consecuencia del tratamiento, en los cuales se puede incluir la discapacidad, la dependencia, el incremento del riesgo de caídas y de fracturas e incluso la necesidad de tener que ingresar en una residencia para cuidados a largo plazo o incluso incrementar la mortalidad. Y nada tiene que ver con la discapacidad, que es un problema más físico, de no poder ser capaz de realizar de forma independiente las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, una vez que tenemos claros conceptos, pues tenemos herramientas para poder medirlo. En el caso de las comorbilidades y de otras enfermedades, pues los hematólogos y los geriatras disponemos de herramientas, estas 2 escalas que os voy a presentar aquí. El CIRSG es una escala que nos evalúa, como veis, todos los órganos y todos los sistemas que tiene el ser humano, y lo que vamos a hacer es ver si tiene enfermedades uno por uno y le vamos a dar una puntuación de 0, es decir, no tiene nada, a 4, y es que tiene una enfermedad que puede amenazar y poner en riesgo su vida. Y es muy importante que digamos si tiene o no tiene enfermedades, pero también que las graduemos, es decir, si son leves o si son severas. Y otra herramienta que utilizan mucho los geriatras es el índice de comorbilidad de Charlson, que este es mucho más sencillo de hacer y además existen calculadoras que podemos ir haciendo tics en cada uno de los recuadritos y se nos van dando puntos y nos van a dar una puntuación final y nos va a decir si el paciente tiene una alta carga de enfermedad para tolerar mejor o peor los tratamientos. Y como os he contado, la fragilidad no solo es tener muchas enfermedades o tener muchos años. Podemos tener pacientes de muchos años y sin enfermedades y que esté con buen estado de salud. Y para ello debemos de realizar un examen más profundo. Y para ello disponemos de unas escalas, que son escalas de screening, de cribaje, que nos van a poder decir pues, qué paciente nos puede estar en riesgo de ser frágil y que no nos hayamos dado cuenta. Y están estas 2 escalas, la G8 y la BES-13. La G8 es una escala muy sencilla que se tarda 2 o 3 minutos en pasar. Fijaos, son
es de geriátrico, 8 de 8 preguntas, y le hacemos preguntas al paciente como cuál es la ingesta en los últimos 3 meses, si ha perdido apetito, si ha perdido peso, qué movilidad tiene, si tiene algún problema de demencia o de depresión, cuál es su índice de masa corporal en función de su peso y su altura, si toma muchos fármacos o no, y sobre todo cómo se compara él con gente de su misma edad, si se cree que él está mejor, peor o igual. Y esto nos va a dar información muy importante porque esta escala se ha validado en enfermedades oncomatológicas y aquí vemos como pacientes que la escala no los identifica como pacientes en riesgo de fragilidad, que es escala G8 normal, vemos que si damos un tratamiento estándar, su supervivencia al año va a estar cercana al 90% y se van a comportar igual que los pacientes jóvenes. En cambio, un paciente al cual le omitamos el tratamiento únicamente por la edad o bien le demos el tratamiento estándar, pero es un paciente frágil, tiene una mala puntuación G8, fijaos cómo su supervivencia cae y cómo al año nos vamos a encontrar una supervivencia del 30%, es decir, pasamos del 90 al 30% y algo tan sencillo como esta escala que os he enseñado nos puede ayudar a guiar la terapia. Y otra escala que podemos utilizar es la escala BES-13, es una escala funcional también utilizada por los geriatras con 13 ítems, en el cual vamos haciendo tics de lo que puntúa el paciente y vamos a hacer el cálculo final que nos va a decir si el paciente sobre todo es frágil desde un punto de vista funcional, porque vamos a analizar las actividades de la vida diaria, como por ejemplo el aseo, la capacidad de pasar de la cama al sillón, o las actividades instrumentales de la vida diaria, como salir a hacer la compra, manejar las cuentas, coger un autobús. Y todo esto, el objetivo final es que decidamos qué paciente se va a beneficiar de que lo derivemos al geriatra antes de empezar un tratamiento para su cáncer hematológico. Porque fijaos, el geriatra al final lo que tiene que hacer es una valoración integral. El concepto en castellano es valoración geriátrica integral y nos va a evaluar estado funcional, con lo que os he contado de actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales. Nos va a evaluar las comorbilidades, que recordar que es importante tanto el número como su severidad. Pero también tenemos que tener en cuenta otros dominios, como por ejemplo el estado mental, si el paciente tiene deterioro cognitivo o no, tiene principios de pérdidas de memoria, estado emocional, si tiene ansiedad o depresión. Tenemos que evaluar su estado nutricional, tenemos que evaluar si existe polifarmacia, porque puede haber interacción con los fármacos que nosotros podemos poner, que son las interacciones farmacológicas, y aquí el farmacéutico del hospital juega un papel fundamental a la hora de ayudarnos a elegir cuál es la mejor terapia, y tenemos que analizar los síndromes geriátricos. Los geriatras están muy acostumbrados a chequearlos, pero los hematólogos no. Tenemos que ver si el paciente tiene antecedentes de demencia, depresión, caídas, incontinencia, caídas con fracturas, porque todo esto nos va a hacer que podamos clasificar al paciente en 3 grupos. El paciente robusto, que es el paciente que consideramos fit en la literatura anglosajona, y son aquellos que se van a beneficiar de tratamiento estándar porque tienen reserva funcional adecuada para poder enfrentarse al tratamiento. El grupo intermedio es el paciente vulnerable o frágil, que es el que tiene reserva pero está disminuido y por lo tanto tenemos que reducir y adaptar el tratamiento. Y el paciente de mal pronóstico o unfit es aquel que no tiene reserva funcional y debemos de ofrecerle únicamente un tratamiento sintomático para control de síntomas, pero no con una intención de curar el tratamiento, porque este paciente al no tener reserva funcional va a tener muchos efectos secundarios y va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Le vamos a hacer más daño que beneficio. Y con toda esta información, pues vamos a poder decidir si el paciente es fit, darle un tratamiento estándar, si el paciente es frágil, darle un tratamiento adaptado y si es unfit, darle un tratamiento únicamente sintomático para control de síntomas. Y esta nueva corriente de tratar de forma especial, tan especial a los pacientes mayores, pues cobra realmente mucho más papel cuando la Sociedad Americana de Oncología publica estas guías en el año 2018 y hace 3 años, en el cual nos recomienda a los hematólogos y a los oncólogos qué valoraciones debemos de hacer
antes de empezar cualquier tratamiento dirigido al cáncer de una persona mayor y nos da las posibles herramientas o escalas que podemos utilizar para hacer la evaluación. Porque no solo es importante los años que tiene el paciente, sino también los años de vida que le quedan por cumplir, que le quedan por vivir. Porque fijaos, si nos encontramos que tenemos en la consulta un paciente de 85 años con una leucemia, pues fijaos cómo de media, si es un hombre le queda por vivir casi 6 años más y si es una mujer casi 7 años más. Luego, si la enfermedad oncohematológica le va a cortar la vida si no le tratamos, son pacientes que se van a beneficiar de tratamiento. ¿Cuál es el mejor? Pues debemos de adaptarlo en función de su reserva funcional. Y para ello existe una calculadora que está en internet de acceso gratuito que se llama ePrognosis, en el cual los geriatras y los hematólogos debemos empezar a meternos en ella para calcular esa expectativa de vida que tienen los pacientes. Porque al final lo que tenemos que hacer es realizar un abordaje multidisciplinar. Y aquí os presento el modelo que tenemos en la unidad de hematogeriatría o de hematología geriátrica en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que es uno de los primeros hospitales que instauraron estas consultas y este abordaje multidisciplinar del paciente mayor con cáncer hematológico. Aquí el hematólogo, además de ver al paciente y hacerle la historia clínica y preguntarle por todos sus antecedentes, vamos a derivar al paciente a la enfermera que vamos a tener en la consulta de hematología, que va a hacer esta escala que os he presentado anteriormente, que es la escala G8, y si puntúa por debajo de esta puntuación, el paciente está en riesgo de ser frágil y lo que hacemos es mandarlo a la consulta del geriatra. Tenemos un geriatra especializado en oncogeriatría y hematogeriatría que va a hacer la valoración geriátrica integral y nos va a clasificar al paciente en robusto, vulnerable o frágil. Y toda esta información, tanto la que recoge el hematólogo, la que recoge la enfermera y la que recoge el geriatra, vamos a ir a los comités de tumores. Los comités de tumores son reuniones que tenemos periódicamente en los hospitales. En el caso de la Fundación Jiménez Díaz y en el caso de las enfermedades oncohematológicas, los comités de tumores tienen una periodicidad semanal. Nos reunimos todas las semanas para discutir los casos. Cada uno presenta la información que ha recopilado y vamos a tomar una decisión de tratamiento. Y fijamos cómo si el paciente es robusto, vamos a diseñar un tratamiento estándar. Si es vulnerable o frágil, le vamos a adaptar el tratamiento y si es un paciente ANFIB, le vamos a ofrecer un tratamiento sintomático. Siempre que el paciente vaya a recibir un tratamiento oral, va a ser remitido a la consulta del farmacéutico del hospital, en el cual va a evaluar todos los fármacos que tiene, si hay interacciones farmacológicas y nos va a ayudar a que el paciente realice bien el tratamiento. Porque la mayoría de los tratamientos nuevos que tenemos no se ponen en forma de ciclos como la quimioterapia tradicional, no tiene una duración limitada en el tiempo y algunos de ellos son prescritos hasta la progresión de la enfermedad, es decir, durante años. Aunque es cierto, para algunas enfermedades como la leucemia linfática crónica, ya estamos teniendo estrategias limitadas en el tiempo. Y como veis, finalmente, lo que hacemos es derivar al paciente de nuevo a la consulta del hematólogo y del geriatra para evaluar su calidad de vida. Porque si todo lo que hacemos vamos a empeorar la calidad de vida del paciente, lo que vamos a hacer es deteriorar los años de vida que le quedan por vivir. Por lo tanto, su seguimiento va a ser tremendamente importante. Y hasta aquí es la presentación que os quería hacer y estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Y ahora, para finalizar, responderemos algunas de las preguntas de los asistentes. La primera pregunta que nos ha llegado es, ¿cree que se investigará más sobre hematología geriátrica en los próximos años o que seguirá quedando un poco de lado? ¿Qué avances se han producido en los últimos años? Es una pregunta muy buena porque existe una gran disparidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los nuevos fármacos que se están investigando son, la mayoría de ellos, esquemas libres de quimioterapia. La quimioterapia convencional solo la podíamos ofrecer a pacientes jóvenes en la mayoría de los casos y ahora se nos abre un abanico de nuevas opciones de tratamiento para los pacientes mayores y ya hay
ensayos clínicos, tanto diseñados por los hematólogos, por las sociedades científicas como por la industria farmacéutica, que diseñan ensayos clínicos específicos para pacientes mayores no candidatos a recibir tratamiento convencional, quimioterapia o trasplante. Es decir, la industria farmacéutica está apostando por la búsqueda de nuevas terapias dirigidas a esta población y sobre todo conocedores de que el futuro, pues que al menos en el mundo occidental, Europa, Japón y Estados Unidos, vamos a tener una población muy envejecida que vamos a tener que tratar de múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Qué ocurre desde el punto de vista más clínico, es decir, de los diferentes hospitales? Pues existe muchísima diferencia. Hay hospitales que vamos muy avanzados porque apostamos por este abordaje multidisciplinar. Existen unidades muy consolidadas en España, nosotros en Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Rey Juan Carlos en Madrid, que son dos hospitales gestionados por Quirón Salud. Y en Barcelona está el ICO Duran y Reynals, que es el hospital oncológico vinculado al Hospital de Bellvitge, que también tiene una unidad de hematogeriatría instaurada y que está funcionando prácticamente a la vez que nosotros. Y de hecho, somos centros de formación, tanto a nivel nacional como internacional, para hematólogos y geriatras que quieren venir a formarse con nosotros. Y desde el punto de vista internacional también está cogiendo mucha relevancia porque en la Sociedad Europea de Hematología hay un grupo de trabajo de hematogeriatría, del cual soy el coordinador del mismo, y se están impulsando iniciativas a nivel europeo. Y las autoridades sanitarias, la misma Unión Europea, sabe que el envejecimiento de Europa es algo muy importante y está destinando muchos fondos a la investigación de los pacientes mayores con cáncer. Por lo tanto, creo que el futuro va a tener mucha investigación. Tenemos que hacer y animar que nadie se quede atrás y que no seamos algunos los que abanderemos esta nueva modalidad multidisciplinar de abordaje del paciente mayor con cáncer hematológico, sino que podamos ofrecer este abordaje desde todos los hospitales españoles. Muchísimas gracias, doctor. La segunda pregunta que tenemos y última es un poco más específica. Dice, con 84 años y paciente con Alzheimer avanzado, ¿es recomendable tratar la leucemia o puede ser contraproducente? Con lo que os he presentado de la valoración geriátrica integral, tenemos que valorar los beneficios y los riesgos de los tratamientos. Entonces, por el hecho de tener 84 años, como habéis visto, no contraindica ningún tratamiento únicamente por la edad, porque ahora afortunadamente disponemos esquemas más intensivos y esquemas atenuados, esquemas en la mayoría de los casos libres de quimioterapia. Un paciente con Alzheimer es importante que veamos qué grado de dependencia tiene. Si el paciente tiene un Alzheimer avanzado y tiene una dependencia severa, es decir, no es capaz de asearse solo, comer solo, vestirse, comer, es decir, eso es dependencia de las actividades de la vida diaria, eso es un paciente unfit y debemos de primar el tratamiento sintomático, que eso no quiere decir que no lo tratemos, pero no debemos de ser agresivos con el tratamiento y debemos de ofrecerle un esquema atenuado y suave para no empeorar el resto de sus condiciones y entre ellos su deterioro cognitivo, su problema neurológico, su problema de su enfermedad de Alzheimer. Si el paciente tiene un Alzheimer leve, es decir, es independiente para esas actividades de la vida diaria, pero necesita una especie de cuidados especiales porque ya se pierde, ya no es capaz de subir a un autobús solo o de ir al supermercado a hacer la compra y enterarse de las cuentas y ver lo que tiene que comprar. Es un paciente que lo consideramos vulnerable o frágil y sí se puede beneficiar de una estrategia de tratamiento. Pero, insisto, la edad no es lo único. El Alzheimer como tal podría ser una comorbilidad, pero aquí tenemos que ver el impacto que tiene este Alzheimer en el día a día de esa persona. Y para ello necesitamos ver el estado funcional que puede tener tanto el Alzheimer como la leucemia para adaptar el tratamiento. Muchísimas gracias. Pues aquí finaliza el seminario Geriatría y Hematología que debemos conocer. Agradecemos una vez más al doctor Córdoba su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante este seminario y que les haya resuelto todas sus dudas y preguntas.
Y recuerden que podrán encontrarlo tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la página web que hemos creado con motivo de la SEMO. También aprovechamos para recordarles que el próximo 14 de julio a las 5 de la tarde llevaremos a cabo el seminario online La nueva realidad de los pacientes con mieloma múltiple, que quizá pueda ser de su interés. Muy pronto podrán acceder a él a través de un enlace en la web de AEAL. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.